Ahora sí. Ya chicos, buenos días. Bueno, espero que esta semana que tuvimos anterior de receso para que se pusieran al día haya servido, ya que vengan con todas las energías para terminar ya los últimos contenidos que tenemos que ver, ya y revisar. Hoy día, como ustedes pueden fijarse en la presentación, vamos a revisar la prueba de unidad que realizamos la semana anterior a la semana del receso. ¿Ya? Mi idea es que hoy día podamos dialogar, leamos los textos que aparecieron en la prueba y podamos discutir las respuestas que ustedes pusieron, ¿ya? Y los porcentajes de cuántos estudiantes estuvieron en una alternativa u otra. ¿Ya? Recordemos algunas instrucciones claves para el inicio de la clase, la utilización del chat. Recuerden que es de forma pedagógica, no es para que ustedes conversen, sino para que puedan también intervenir en la clase. Siempre les digo que yo no puedo ver en este momento el chat cuando estoy presentando, pero la profesora va a estar, profesora Carola está pendiente del chat, así que cualquier cosa que tengan que decir, ella me la puede indicar. ¿Ya? Bueno, como todas las clases, vamos a iniciar primero con qué es lo que vamos a hacer hoy. Yo justamente en esta oportunidad les puse dos objetivos, ¿ya? Hay uno que también quiero nombrarlo, porque finalmente también estaba ingresado en la prueba. Nosotros trabajamos con el OA4, o sea, el objetivo de aprendizaje 4, el objetivo de aprendizaje 5 y el objetivo de aprendizaje 14, que es la escritura de textos o creaciones narrativas, que justamente, si ustedes recuerdan, en la prueba tuvieron que hacer un mito. ¿Ya? Acá yo les voy a indicar cuando revisemos esa parte, bueno, si es que alcanzamos, yo espero que sí, para que optimicemos todo este tiempo en revisar la prueba de unidad, les voy a indicar qué es lo que debería haber tenido ese mito para haber estado correcto y haber cumplido con el puntaje de ese ítem. El OA4 es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. Teníamos un texto narrativo en la prueba de unidad, ya que también ahora lo vamos a revisar. El OA5, que es analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión. También teníamos poemas en la prueba de unidad, ¿ya? Y que también vamos a revisar ahora. El objetivo de la clase, como les decía, es revisar detalladamente, ¿ya? La prueba de unidad. Yo también la tengo acá, bueno, la tengo en forma, como puedo, a mí me gusta más verla, ya más que en el computador, pero para los que no la tengan, ya ustedes la van a visualizar en la presentación. Lo que sí, de ahí me voy a cambiar porque quiero que vean el texto. Yo no incluí el texto, entonces me interesa salirme de acá, espero no tener problemas porque miren, esa es la primera pregunta que nosotros trabajamos. Pero antes de eso, voy a poner el texto, que como les digo, no lo quise poner en la presentación, de tener la presentación, no porque no fuese importante, sino porque me iba a costar muchísimo poder ponerlo en el PPT, por la forma. Espero no tener problema para proyectarlo ahora, porque voy a proyectarles la guía que también les dejé, que la tenía abierta y ahora se me extravió. Espérenme. Aquí está. Parece que era esa. No. Esperemos un poquitito. Revisión. Acá está. Revisión de la prueba de unidad. Esta es la guía que yo también les compartí. Déjenme ver si la puedo compartir con ustedes también, porque había dejado de compartir. Parece que... Pensé que podía verse por el otro lado. No. Déjenme ver. No sé por qué de repente se ve, de repente no. Voy a intentar cerrar Tienes todo. que abrirla y lo último las últimas pestañas abiertas son las que te deja después compartir. Ya. Entonces la puedes utilizar en un rincón mientras tanto para que esté activa. Sí, en eso estoy. Vamos a ver si resulta. O si no, yo también puedo ayudar a compartir. Me dejaría. Ah, sí pude, gracias, profesora. Ahí sí. Siempre se me olvida eso. Ya, ahora sí pueden ver la guía que les dejé. Vamos a ir de una a una. Ya me interesa por lo menos acá
que podamos leer el texto juntos. La primera lectura, si ustedes se recuerdan, se llamaba La Caperucita Roja y era un texto poético, o sea, en este caso un poema, ¿ya? ¿A alguien le gustaría leer algunos párrafos del texto que está proyectado? Yo. Ya, por favor. Caperucita Roja. Caperucita Roja visitará a su abuela, y en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. ¿Quiere continuar o solamente hasta ahí? Continúa. Ya, por favor. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame, ¿dónde vas? ¿Alguien más le ¿Continúo? gusta? ¿Sí? Ya. Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita ha enfermado. Le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en fuego. ¿Sabes del pueblo próximo? Vive en la entrada de él. ¿Alguien más quiere seguir? Yo sí. Ya. Y ahora por el bosque discurriendo encantada, recoge bayas rojas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que la hacen olvidarse del viaje del traidor. A 3 días la bestia no sabe de bocado. Pobre abuelita Me inválida. parece, profesora, en la anterior, el lobo fabuloso. El lobo fabuloso de blanqueados dientes ha pasado ya el bosque, el molino, el arcor, y golpea en la plácida puerta de la abuelita, que la abre. A la niña ha anunciado el traidor. A 3 días la bestia no sabe de bocado. Pobre abuelita inválida, ¿quién la va a defender? Se la comió riendo toda y pausadamente, y se puso enseguida sus ropas de mujer. Tocan dedos menudos a la entornada puerta. De la arrugada cama dice el lobo, ¿quién va? La voz es ronca, pero la abuelita está enferma y la niña ingenua explica de parte de mamá. Caperucita ha entrado, fragante de bayas, le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. De entre las cofias salen las orejas monstruosas. ¿Por qué tan largas? Dice la niña con candor. Y el velludo engañoso, abrazado a la niña. ¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor. El cuerpecito tierno le dilata los ojos. El terror en la niña los dilata también. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes ojos? Corazoncito mío, para mirarte bien. Y el viejo lobo ríe y entra la boca negra, y entre la boca negra tienen los dientes blancos un terrible fulgor. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes dientes? Corazoncito, para devorarte mejor. Gabriela Mistral. Gracias, profesora. Ya, si se recuerdan, yo siempre les digo que la idea es que ustedes por lo menos lean 2 veces la lectura, ¿ya? En este caso por tiempo no lo podemos hacer. Yo sé que ustedes ya lo leyeron porque respondieron ya las preguntas, pero siempre cuando tengan que ustedes responder un texto, tienen que leerlo por lo menos 2 veces, porque la primera lectura siempre va a ser de detalles, ¿ya? Y después la segunda lectura va a ser de texto. Entonces,
de cosas generales, y una segunda lectura les va a traer más detalles de los que ustedes leyeron en la primera, ¿ya? Esta historia es conocida, pero eso tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque de repente ya yo digo Caperucita Roja y yo creo que todos saben la historia de la Caperucita Roja, pero de repente en los textos hay elementos diferentes, entonces eso es lo importante, por eso hay que leer el texto antes de ir a responder. Vamos a ir a la primera pregunta, ¿ya? La vamos a ver acá primero, después me voy a pasar a la presentación. Miren, acá dice en el último verso de la primera estrofa, ¿ya? Último verso de la primera estrofa. Entonces ustedes dicen acá, a pesar de que se los marqué, ahí aparece, ¿cierto?, el último verso de la primera estrofa. La primera estrofa es esa: Caperucita Roja visitará a la abuela, que en un poblado próximo sufre del extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal, ¿ya? Ahí en este caso tendríamos, ¿cierto?, la primera estrofa y el último verso. Vamos acá. Dice, tiene el corazoncito tierno como un panal. ¿Por qué se compara el corazón tierno de Caperucita con un panal? ¿Ya? Acá, bueno, en esta guía que ustedes ven acá, yo les puse todas las alternativas correctas. Ya están con amarillo. A los que les saquen fotocopia obviamente va a aparecer un poquito más oscuro, no con amarillo. Dice, porque la abuela de Caperucita trabajaba con la miel de las abejas. B, porque los corazones se comparan con los panales de abejas. C, porque la ternura se compara con la dulzura de la miel. D, porque un panal de abejas es de color rojo como la caperucita. En este caso, la alternativa correcta era la letra C. Y vamos a mirar acá en la presentación. Espero no tener problemas ya para presentar. Acá está. Compartir. ¿La ven ahí? Después me voy a ir de nuevo a la guía, porque yo quiero que vean la tablita. Ahí está la tablita. Ah, ya, súper. Mira. La anterior, perdón. Me fui muy anterior. Ah, aquí está. Mira. Dice, en el último verso, como dijimos de la primera estrofa, tiene el corazoncito tierno como un panal. ¿Por qué se compara el corazón tierno de Caperucita con un panal? Acá, si se fijan, la mayoría de los que respondieron, en este caso 36 personas respondieron del curso, la prueba, y de esas 36, 35 respondieron la alternativa correcta. Acá me parece que, bueno, la A, la B, ya la D y la E tenían que descartarse, eran alternativas que no estaban dentro del contexto de lo que decía el poema. Una sola persona puso porque los corazones se comparan con los panales de abejas. Acá efectivamente hay una comparación, pero no es que nosotros digamos que siempre los panales, ¿cierto?, se comparan con los corazones. Si el panal ustedes saben que tiene miel y la miel es dulce, entonces podríamos decir y hacer la comparación con un corazón porque es un corazón noble, porque es un corazón tierno, ¿ya? Por eso en este caso la alternativa correcta era porque la ternura se compara con la dulzura de la miel, ¿ya? Más que comparar al panal, porque ustedes han visto los panales, ¿cierto? Son como un poco, bueno, hay diferentes, la mayoría de los dibujos los muestra redonditos, con agujeritos, ¿cierto?, llenos de miel, pero no necesariamente es porque se comparen con un corazón, ya no tienen esta afinidad, sino que la miel sí, porque puede ser dulce y nuestro corazón también puede ser. Pero acá me parece que estaban la mayoría de acuerdo. Así que súper bien. Miren acá, dice en la cuarta estrofa que la hacen olvidarse del viaje del traidor. Ya no me voy a devolver solamente para que no se me salga, pero acá en la cuarta estrofa decía, y ahora por el bosque discurriendo encantada, recoge bayas rojas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que la hacen olvidarse del viaje del traidor. Era lo que ella estaba, ¿cierto?, iba haciendo. ¿A quién se refiere el hablante lírico cuando nombra al traidor? Acá, bueno, nos indica al cazador, al lobo, a la abuela, al padre de Caperucita. Tenemos esas 4 alternativas. Lo bueno es que la mayoría puso la alternativa correcta, 35 estudiantes de 36, solamente uno puso al cazador.
Acá, bueno, también como en el cuento de la Caperucita Roja, el cazador no es una persona negativa, sino que es una persona que va a apoyar, aun cuando si ustedes se fijan en el poema no nombra específicamente, ¿cierto?, al cazador. Sí, en este caso al lobo, que es el que hace la misma maniobra, ¿cierto?, de engañar a la abuelita y después intentar también engañar a Caperucita Roja. Pero ¿a quién se refiere el viaje del traidor? Ese traidor es el lobo. ¿Ya? En este caso la alternativa correcta sería la letra B. Ya, esta está un poquito más clarita, pero espero que la puedan revisar, igual, aun cuando no se ve tan visible como las anteriores. Dice, ¿qué acción realiza? Profesora Ivania, ¿Sí? para que los niños sepan, en el chat voy a estar escribiendo las preguntas con las alternativas. Ya. O los fragmentos. Entonces, cuando yo pregunte y quieran opinar sobre qué alternativa es, pongan una vez la letra, porque si me ponen B, 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 mucho se pierde el hilo de la conversación, ¿ya? Para el Sebastián sobre todo y la Millaray. Si quieren ya comentando y de esa manera también pueden ir siguiendo ahí la pregunta que estamos en caso de que no la vean o cualquier cosa. Exacto. Miren, por ejemplo, esta a lo mejor puede traer más discusión, que esa es mi idea también, que ustedes me puedan decir por qué a lo mejor pusieron esa y no otra. Porque acá dice, ¿qué acción realiza Caperucita después de entrar a la casa de la abuelita? ¿Ya? Y acá dice, bueno, escucha al lobo, deja los pastelitos, entra en la cama de su abuelita, camina a la cama de su abuelita, ¿ya? Y acá la alternativa correcta era escucha al lobo. Solamente una persona puso esa alternativa correcta y la mayoría de estudiantes, que fueron en este caso 24, pusieron la letra B, deja los pastelitos. Y la B dice camina a la cama de su abuelita. Ya ahí pusieron 11 personas esa alternativa y una entra en la cama de su abuelita. Voy a devolver un poquito, porque dice, ya, y ahora por el bosque, el lobo fabuloso, a los 3 días la bestia nos ha derrotado. Dice, Caperucita ha entrado, fragante de bayas, le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. Ahí a lo mejor me da la impresión a mí que se puede haber generado la confusión, porque como dice, deja los pastelitos, ustedes dijeron, bueno, ¿qué es lo que hace la Caperucita? ¿Qué acción después de entrar a la casa de la abuelita? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Dejar los pastelitos. Dice, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. Es cierto, ella dejó los pastelitos, pero lo primero que hizo al entrar en este caso a la casa, más que dejar cierto los pastelitos, es escuchar que alguien le habló. Ese alguien que le habló, ya supuestamente no es el lobo, ¿cierto? Supuestamente es la abuelita, pero es el lobo disfrazado de la abuelita. Entonces, antes de que realice la acción, porque dice, deja los pastelitos, ese es el diálogo que le está entregando a alguien, y ese alguien es el lobo. Por eso está entre comillas. No sé si se entiende. Cuando yo tengo un texto que está entre comillas, es lo que dice una persona directamente. Si, por ejemplo, yo estoy en un relato, no sé, o poema o cuento, y dice, no sé, la profesora dijo que el niño se fuera, comillas, ándate por favor, y cierro comillas. Ese ándate por favor, con comillas, él lo dice a alguien. Entonces, por eso, la alternativa correcta es la A y no la B. Yo sé que tenía esto un poco confundido, porque ustedes dicen, bueno, si la acción que hizo fue dejar los pastelitos, pero alguien le pidió dejar los pastelitos. Dice, deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. ¿Quién se lo dice? El lobo, ¿no? El lobo, supuestamente la abuelita que estaba disfrazado, ¿cierto? Estaba disfrazado y era el lobo. Pero solamente por esas comillas nosotros tenemos que fijarnos que lo primero que hace Caperucita como acción es escuchar al lobo. No sé si alguien puso algo en el chat, profesora, o alguien quisiese Claro, comentar. justamente Xnaya y Javiera están reforzando, dándose cuenta de que primero había que empezar leyendo nuevamente el texto, que había que retroceder en las palabras clave y lo más importante. Exacto. Para entender por qué
tuvieron el error, porque si se dieron cuenta, solo uno respondió correcto. Exacto. Yo creo que sí, efectivamente es lo que dicen las chicas, que cuando nosotros leemos a rápida nos podemos dar cuenta de que la primera acción que hace la Caperucita es dejar los pastelitos. Pero piensen que ese dejar los pastelitos no es como que dijese, dejé los pastelitos y fui a ver a mi abuelita. No, le dicen, dejad, ¿cierto? En este caso, deja los pastelitos, ven a entibiarme el leche. Y yo creo que también por eso se confundieron con que camina a la cama de su abuelita, porque el lecho se refiere a la cama de la abuelita. Pero todo eso, en general, era lo que le decía el lobo. Entonces, por eso, lo primero que ella hace es escuchar al lobo y hacerle caso, porque dejó los pastelitos, caminó hacia la cama, ¿cierto? Y entra, en este caso, en la cama de su abuelita, que es una persona que él lo indicó. Pero son acciones posteriores. No sé si hay alguna duda, me indican, ¿ya? Pero siempre es positivo poder leer por lo menos 2 veces el texto. Continuemos. Dice, ¿cuál es la rima que predomina en el poema? ¿Ya? Acá, bueno, la mayoría puso rima asonante, ¿ya? Y en este caso era rima consonante. Y estaba, bueno, la rima libre y la rima blanca, que acá, bueno, entre 2, 4, ya 6 personas pusieron entre esas. Recuerden que la rima libre y blanca es la misma. Ahí había una pillería porque les puse yo un nombre y otro, pero es lo mismo. Entonces la C y la D no podrían haber sido, pero estaban entre la A y la B. Yo siempre les decía que para poder identificar el tipo de rima, ustedes tienen que ver la cantidad. Acá ustedes me pusieron que era rima sonante, porque si ustedes se recuerdan, la rima sonante es cuando no riman los finales, ¿ya? O en este caso solamente tenemos las vocales finales. Pero también acá habían varios que nosotros podemos tomar como consonantes, cuando riman también las consonantes y cuando también riman las vocales. Por ejemplo, en la primera, ya, o en el primer párrafo, nosotros tenemos efectivamente rima asonante y rima consonante, porque tenemos en el segundo verso, que ustedes, bueno, leímos, dice extraño mal, y después abajo dice como un panal, tenemos al. ¿Ya? Ahí tenemos rima consonante. Después en la otra, abajito, tenemos audaz y vas, ¿ya? Aun cuando yo entiendo que audaz es con Z y vas es con S, pero siguen concordando, ¿cierto? Tanto los sonidos como lo que se va repitiendo. Después en el tercer verso, tengo pastel y el, en el último. Entonces ahí también tenemos rima consonante. Después tenemos también flor en el cuarto y traidor. Tenemos or. Después en el quinto tenemos alcor y tenemos traidor. También tenemos rima consonante. Después tenemos acá en la sexta, tenemos defender y tenemos mujer. Y ahí tendremos también, ¿cierto?, rima consonante. Igualmente la siguiente que dice enferma y mamá, ya que tenemos mama, en este caso ma y ma. Después más abajito tenemos flor, amor. Después tenemos candor, mejor. Después tenemos también bien. Y ahí tenemos fulgor, mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, ustedes podrían decirme, bueno, profesora, pero también en los versos, tanto primero y tercero, tenemos rima asonante, ¿ya? Efectivamente hay rima asonante, pero cuando nosotros tenemos esta configuración en todos los versos, porque ocurrió en todos, y a lo mejor cuando tengan la guía se van a fijar, tenemos que se repite tanto la consonante como una vocal. En este caso la que debería predominar es la rima consonante, ¿ya? Cuando riman las consonantes y cuando riman las vocales. No sé si ahí tienen alguna duda, porque 17 personas pusieron rima sonante y 14 rima consonante. Profesora, ¿la rima libre y la rima blanca es lo mismo? La rima libre y la rima blanca es lo mismo. Tienen ese mismo nombre. Lo que pasa es que yo las puse como 2 alternativas, ¿ya? Pero la idea era que si ustedes sabían que una era igual que la otra, ninguna de las 2 alternativas podría haber sido, porque, como se les dijo en un principio, era una sola alternativa correcta.
Y la rima libre o rima blanca no se preocupa de ninguna métrica. No es que rimen ni las vocales, no riman ni las consonantes, ni las vocales. Es libre, totalmente libre. Todas las palabras que quieran, no importa que sean parecidas o no. Claro. Aquí yo les preguntaba en el chat si le había costado mucho, ya que se nota de que tuvo harta confusión y la mayoría estuvo entre asonante y consonante. Quizás una técnica podría ser que cuando ya no lo hiciéramos digital y lo tuviéramos en papel, ir marcando, quizás con un color, los tipos de rima y ir viendo cuál predomina, subrayando. Exacto. Sí, de hecho esa es la idea. Yo sé que obviamente este tipo de pruebas es diferente, por eso mismo tienen que volver a leerlas una y otra vez. Cuando es en papel, sí, como dice la profesora Carola, es más fácil poder ir marcando. Marcamos, por ejemplo, las que son consonantes con un color y podemos ir marcando las asonantes con otro color. Y ahí podemos ver cuáles son las que pueden predominar. Pero aun cuando ustedes me digan, profesora, pero en el primer verso, en el segundo, en el tercero, en el cuarto también hay asonantes, podrían decir, bueno, es mitad y mitad, pero cuando los textos están creados con que concuerden, ¿cierto? Un verso con otro, un verso con otro, un verso con otro, está preparado, está intencionado. Entonces la rima que predomina, cuando ocurre ello, si es en este caso consonante y vocal, sería rima consonante, más que la asonante. Porque no en todas, por ejemplo... ¿Alguien más tiene una duda? No, parece que no. Ya, porque en todo caso, si revisan después, ustedes van a tener esto, ¿ya? Si lo revisan, se van a dar cuenta que en los versos que nosotros vimos, van a encontrar en todas rima consonante, y en las otras, en algunos de los versos, van a encontrar algunas asonantes, pero no todas concuerdan con las vocales, entonces no podrían ser todas asonantes, pero sí consonantes. Ya, dice... que me ven, dice, ¿por qué Caperucita es devorada por el lobo? Acá tenemos como alternativa correcta la letra B, la mayoría puso la A, ¿ya? Y acá también quiero que me digan por qué. Dice A, porque desobedeció a su madre y confió en alguien desconocido. Esa pusieron 20 personas. Porque el lobo tenía un hambre voraz y ella cedió ante sus peticiones. 10 pusieron esa alternativa y esa era la correcta. Porque contravino a su abuelita y se fue por un camino que desconocía. 6 pusieron. Y la D, bueno, no puso ninguno porque el cazador no llegó a salvarla del lobo. ¿Ya? En este caso era una alternativa de distracción. Si ustedes se recuerdan, bueno, acá yo sé que al que se les pregunte por qué Caperucita es devorada por el lobo, pensemos en el final. Piensen que él le pidió siempre cosas, le pidió que se pusiera cerca de ella, ¿cierto? Que dejara sus pastelitos, dice, ven a entillarme el lecho, entra, ¿ya? Ella le dice, ¿por qué tan largas tus orejas? Le responde, ¿para qué son tan largas? Dice, el terror de la niña nos dilata también. Abuelita, decime por qué esos grandes ojos, para mirarte bien. El viejo lobo ríe y entre la boca negra tiene los dientes blancos con un terrible fulgor. Abuelita, decirte por qué esos grandes dientes, corazoncito, para devorarte mejor. Ustedes me indicaban que era porque desobedeció a su madre y confió en alguien desconocido. ¿Por qué dicen que desobedeció a su madre? O sea, alguno que se recuerde por qué pusieron, por ejemplo, esa alternativa. Elena en el chat dice, por ejemplo, que en ningún momento la mamá le dijo algo, así que por eso no era la A. En eso están de acuerdo también la Javiera. Y también dice que nadie es un cazador tampoco. Muy bien. Por lo tanto, descartó la letra D. Y el Sebastián dice que, claro, él tenía claro que era la letra B. Y la Elena dice que la abuela tampoco le dijo absolutamente nada. Exacto. Eso es lo que, por ejemplo, quiero que vean. Yo creo que esta respuesta ustedes la respondieron en base a lo que ustedes conocen de la historia de la Caperucita Roja. Porque efectivamente, Caperucita Roja en la historia real desobedeció, ¿cierto?, a su madre y confió en este caso en alguien desconocido porque, bueno, no sé si sí, desconocido, porque recuerden que en la historia real ella va, ¿cierto?, y se encuentra con el lobo. Y el lobo le da este consejo de que se vaya por este camino porque va a ser más corto, y ella decide irse por ahí. ¿Para qué? Para darle tiempo al lobo, para ir a comerse a la abuelita, se recuerdan, y ponerse el traje y después engañar a la Caperucita. Y ahí sí, efectivamente, en la historia real llega el cazador, ¿cierto? Lo salva a la abuelita,
salva a la Caperucita. Pero acá... Exacto. Eso dice Elena, que claro, que es la B porque Caperucita siempre le hizo caso al lobo pensando que era su abuelita. Y lo más probable es que se guiaron por otro cuento de la... Exacto. Ya entonces yo creo que ahí se fijen que, sí, por la historia que ya conocían, que todos conocemos, porque nos cuentan de pequeños, porque es una historia que se trata hasta como en el jardín, el preescolar. La A no es que no sea correcta porque la historia lo dice, pero se llevaron por eso, no por lo que decía el poema de la Caperucita Roja, que era muy similar, pero que hay elementos que no aparecían, como dicen ustedes, lo de la abuelita, lo de la mamá, lo del cazador, que no aparece. Por eso en este caso es la alternativa B. ¿Queda claro? Esa era la última. Ah, no. Sí, esa era la última pregunta del texto de la Caperucita Roja. Déjenme salirme de acá para no perder tanto tiempo. Espero no tener problemas de nuevo para compartirles, porque quiero que me ayuden a leer el otro texto. Cancelar. Un poquitito. Que lo voy a hacer como me dijo la profesora Carola. Seguimos con el texto del perrito cojo. Exacto. Que ahí ojalá alguien me pudiera también ayudar a leer. Hoy ando como un poco congestionado. Ya, ¿alguien le gustaría leer? Ando como de nariz. Se llama El perrito cojo. ¿Algún voluntario? Por ahí escuché algo. ¿Yanela? ¿Alguien quería? Sí. Ah, Yanela, gracias. Siempre nos ayuda. Ya, Yanela. Hasta lo que usted quiera leer. Leo ese párrafo completo, todo. Sí, sí puede leer lo que se ve. Ay, déjeme ponerlo un poquitito más grande para los que no tengan aquí esa. Si puede leer todo eso, ideal. El perrito cojo. Mi perrito está cojo, pero no porque le duele una pata o algo así. Lo que pasa es que no tiene. Vamos, no sé si me explico. Que le falta una de sus patitas delanteras. Lo encontramos tirado en la carretera. Algún coche lo había atropellado. Tenía una herida muy grande. Suerte que papá lo vio y frenó a tiempo. De buena se salvó. Mira por dónde. Yo siempre había querido tener un perrito. Y mis padres me decían que con el hámster ya teníamos suficientes animales en la casa. Pero la pena que les dio el perrito les convenció más que yo, con mis lágrimas de cocodrilo, que es como se llaman las lágrimas falsas. Tú ya me entiendes. Lo lavamos en una palangana con mucho cuidado para no hacerle daño. Mamá decía que la herida tenía un color muy feo. Papá hacía cuentas de lo que iba a costar la comida del perro y yo soñaba con disfrazarlo de bombero para la fiesta de fin de curso en el cole. Uh-huh. Sí. ¿Alguien más le gustaría leer? Voy a cambiar eso para allá arribita. Si no, sigo yo hasta que alguien quiera. Gracias, Yanela. Sí, gracias. Siempre nos ayuda la Yanela en las lecturas. Como perrito se quejaba mucho de su patita, lo llevamos al veterinario. Qué mal olía en aquel sitio. Oliendo y mirando se me pasó el tiempo porque no me dejaron entrar para ver qué pasaba con perrito y papá no quería que tocara nada de nada. Nadie sabía cómo decirme que habían tenido que cortarle la patita a perrito. Si no lo hacían, se moriría. ¡Qué pena más grande! El veterinario estaba seguro de que tenía dueño. No podía imaginarse que quien abandonara a un
animal. Cuando llegamos a casa, papá dijo que teníamos que buscar al dueño de perrito. Creía que algún niño estaría llorando porque se había perdido. Yo me puse triste porque si lo encontrábamos me quedaría sin él, pero seguro que el dueño también estaría triste. Mamá me decía que si se quedaba en casa lo iba a pasar mal, porque estaría mucho tiempo solo. Como mi padre y mi madre trabajan y yo, claro, voy al cole, como vosotros. Papá intentó por teléfono encontrar a los dueños de perrito, por eso hizo un montón de llamadas. Casi nos quedamos sin cenar. Yo, como estaba jugando con perrito, me olvidé de la tele. Cuando estaba a punto de meterme a la cama, sonó el teléfono. Era Miguel, el dueño del perrito. Estuve hablando con él. No se le entendía muy bien. Parecía triste y alegre a la vez. Me dijeron que era porque lloraba de alegría. Al día siguiente, perrito ya estaba mucho mejor y fuimos con él en brazos, dando un paseo, a casa de sus verdaderos dueños que vivían cerca de nuestra casa. Menuda casa, con jardín y todo. Qué cara de felicidad la de Miguel cuando vio a perrito. Bueno, a Bobby, que es como le llama Miguel. Desde entonces voy a casa de Miguel muchos días, pero también él viene a mi casa, siempre con Bobby, y lo sacamos a pasear por el Parque de los Pavos Reales. Bobby me quiere como si fuera su dueña, por eso no miento cuando digo que tengo un perrito. Ángel o Otón. Igual que el anterior, la idea es que ustedes, para poder responder, lean por lo menos 2 veces este texto que se titula El perrito cojo. ¿Ya? Y acá también en la guía que yo les dejé están todas las alternativas correctas. Déjenme ver si podemos hacerlo ya un poquitito más rápido para no ver una ventana, a ver si me resulta de nuevo. No. Siempre para poder compartir tengo que dejar de cancelar. Tengo que volver a abrir el archivo, no sé por qué. Entonces ahí después me resulta. Hoy día me desperté bien, pero estaba, no sé por qué tengo mi nariz como si estuviera congestionada y no estoy congestionada, un poco alérgico. Ya, ahora sí me imagino que lo ven. De nuevo. Sí se ve, profesora. Gracias. Vamos a avanzar un poquito. Aunque siento mi nariz. Me pasé mucho. Ah, ya. Esta era. Dice, lee el texto, ya lo leímos, del perrito, cojo, e identifica luego la alternativa correcta. Dice, ¿quién cuenta la historia? Ángel, Otón, Bobby, Miguel o una niña, ¿ya? La mayoría puso la alternativa correcta, que era una niña, pero 14 estudiantes pusieron Ángel, Otón, ¿ya? Y uno solo puso Miguel. Si ustedes se recuerdan, Ángel Otón es el autor del texto. Eso que quede claro, no sé si recuerdan que en alguna oportunidad nosotros lo conversamos. Cuando los textos se crean, siempre hay una persona real, por decirlo de alguna manera, por detrás. En este caso, Ángel Otón es una persona real que creó este cuento. Igual que Gabriela Mistral, por ejemplo, que creó el texto anterior de La Caperucita Roja. Pero esos no son los narradores del texto, no son ellos quien cuentan la historia. Ellos crean un ente ficticio que es un narrador, y ese narrador es el que va a contar la historia. Ese narrador puede estar dentro de la historia o fuera de la historia. En este caso, si ustedes se fijan, yo bueno, acá tengo el texto, dice, mi perrito está cojo, pero no porque le duele una pata. Si ya yo leo eso, yo digo, la persona que está contando la historia está dentro de la historia. O sea, es un personaje dentro de la historia porque dice, mi perrito está cojo. No dice, por ejemplo, la niñita llevaba un perrito cojo, que ahí sería diferente porque estaría contando un tercero a la historia que no necesariamente tendría que estar participando de la historia. Acá, si ustedes vuelven a leer la historia, no sé si se dieron cuenta de que esta es una niña, ¿ya? No un niño. Y tampoco es Bobby, porque Bobby era el perrito, ¿cierto? Bueno, cero pusieron Bobby. Y en este caso Miguel era... ¿Quién era Miguel? ¿Se recuerdan? Al final, ¿quién era Miguel? El dueño de Bobby. Exacto, era el dueño de Bobby, el que se le había perdido el perrito. No sé si alguien... ¿Sí?
Y yo ya tengo la explicación de que por qué no se puede hacer la respuesta, porque Miguel, además que como usted dice, la personalidad ya era como de niña, entonces además que después recién conocimos a Miguel, casi al final. Exacto. Pero en este caso, ¿por qué no podría haber sido Ángel Otón? Porque yo sé que varios pusieron Ángel Otón, pero ¿se dan cuenta por qué no podría haber sido Ángel Otón ahora que les expliqué? Porque él era el autor. Exacto, muy bien. Él es el autor. Entonces no es la persona que cuenta la historia es el narrador. Es cierto, el autor es el que crea este ente, que es un narrador, y el narrador cuenta la historia. No es el autor, no es la persona real. Es un ente, yo le digo ente porque puede ser persona, puede ser un animal, puede ser una cosa que cuenta la historia. Entonces yo creo que acá los que pusieron la alternativa A se confundieron porque dijeron, bueno, si es el autor del texto, él tiene que estar contando la historia. Pero es diferente, porque tienen roles diferentes. Uno es una persona real que crea la historia y la otra es la que relata la historia en el mismo texto. Y en este caso es una niña. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda para pasar nomás a la siguiente. Pasemos, no tuvimos más comentarios. Okay. Dice, ¿qué convenció a los padres de la narradora a recoger al perrito? Tenían muchas ganas de adoptar un perrito, ahí pusieron dos. Bueno, en la B querían tener un perro además del hámster, ninguno puso esa alternativa. Los conmovieron las lágrimas de su hijo, bueno, 8 pusieron ahí, y sintieron compasión por el perrito herido. Acá pregunta si se fijan por todos, bueno, ¿qué convenció a los padres de la narradora al recoger al perrito? Dice, lo encontramos tirado en la carretera, algún coche lo había atropellado, tenía una herida muy grande, suerte que papá lo vio y frenó a tiempo. De bueno se salvó, mira por dónde, yo siempre había querido tener un perrito. Y mis padres me decían que con el hámster ya teníamos suficientes animales en la casa, pero la pena que les dio el perrito los convenció más que yo, con mis lágrimas de cocodrilo, que es como se le llaman a las lágrimas falsas. Aquí, por ejemplo, antes de que ella llorara, los convenció, ¿cierto? La pena que les dio el perrito, les dio pena. Y cuando yo digo pena, es que yo soy compasiva con él. En este caso sintieron compasión por el perrito herido. Sí, efectivamente ella lloró con estas lágrimas de cocodrilo, pero ella lo dice, pero la pena que les dio el perrito los convenció más que yo con mis lágrimas de cocodrilo. ¿Se entiende ahí? Dice, los conmovieron las lágrimas de su hijo. Bueno, en este caso hijo o hija. Efectivamente, vemos que podría haber ayudado las lágrimas, pero ella misma dice que los convenció más la pena que el llanto que ella hizo a través de esas lágrimas de cocodrilo para que pudieran llevarse al perrito. Por eso la alternativa correcta es la letra D, que la mayoría puso esa alternativa que dice sintieron compasión por el perrito herido. ¿Queda claro esa? Sí. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿No tienen dudas? Claro, la Elena dice, la sé tampoco porque aunque su hija llorara no iba a convencerlo. Exacto. Y ella misma lo dice porque dice lágrimas de cocodrilo, ¿ya? Como que tuvo una intención también de llorar para que dijeran, ay, pobrecita, ya llevemos al perrito. Pero no fue así porque a ellos ya les había dado pena el perrito. Y por eso decidieron también llevarlo, porque tenían que ayudarle. Por eso sintieron compasión por el perrito herido. ¿Qué hicieron después de lavar a perrito? Fueron a buscar a sus verdaderos dueños, 3 me pusieron esa alternativa, lo fueron a devolver a la carretera para que lo pudieran encontrar. Bueno, ninguno puso esa alternativa, no era correcta. Lo llevaron al veterinario porque su herida se veía muy mal. Bueno, ahí 31 de 36 pusieron esa alternativa correcta y le vendaron su patita herida, solamente 2 pusieron ellos. Y efectivamente, dice, creían, papá intentó, dice, como perrito se quejaba mucho de su patita, lo llevamos al veterinario, lo dice. Qué mal olía ese aquel sitio, ya, porque no me dejaron entrar a ver qué pasaba con perrito. No sabía qué decirle que había tenido que cortarle la patita a su perrito. O sea, lo primero que ellos hicieron efectivamente, como ustedes lo pusieron ahí,
Lo llevaron al veterinario porque su herida se veía muy mal. Más que fueron a buscar a sus verdaderos dueños, porque eso pasó después, cuando llegaron a la casa. Dijo papá que teníamos que buscar al dueño del perrito. Entonces eso fue después. ¿Queda claro? Si no, pasamos a la siguiente. Sí, está claro. Sí, sí, lo bueno es que la mayoría puso esa. Y en este igual, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es una consecuencia del encuentro con perrito? De acá, 25 de 36 respondieron correctamente. Dice, A, la narradora se sintió muy triste por haber perdido a perrito. Ahí 6 pusieron esa. La narradora de la historia hizo nuevos amigos, Miguel y Bobby. Ahí pusieron, cierto, todas esas alternativas que era la correcta. La narradora fue a un centro de rescate canino y adoptó un perrito. Bueno, eso no es correcto. Y la narradora y su familia sintieron compasión por todos los animales abandonados. Bueno, acá 5 pusieron eso. Pero acá dice qué consecuencia tuvo el encuentro con perrito. Veamos qué pasa al final. O sea, ustedes se fijaron que encontraron a este perrito en la carretera, lo ayudaron, lo llevaron al veterinario, ¿ya? Pero ¿qué pasó después? Dice que fueron a encontrar al dueño, que estaba por lo visto muy contento de haber encontrado a su perrito, y dice, bueno, a Bobby, que es como le llama Miguel, desde entonces voy a casa de Miguel muchos días, perdón, pero también él viene a mi casa, siempre con Bobby, y lo sacamos a pasear por el parque de los pavos reales. Bobby me quiere como si fuera su dueña, por eso no miento cuando digo que tengo un perrito. Acá lo correcto es decir que efectivamente la narradora de la historia hizo nuevos amigos, como fue en este caso Miguel, que era el dueño de Bobby, y al mismo Bobby que era como si fuese su propio perrito. 6 pusieron, la narradora se sintió muy triste por haber perdido a perrito. Efectivamente puede haberse sentido triste, pero si ustedes se fijaron, después no fue tan triste porque ella iba a visitarlo, después Miguel llevaba a Bobby a la casa, entonces esa tristeza como que dejó de ser tristeza porque ella hasta podría adjudicarse el ser dueña de un perrito porque siempre está con él. Entonces esa alternativa deberíamos haberla descartado. Igualmente que la narradora y su familia sintieron compasión por todos los animales abandonados, no podríamos decir que por todos, o sea, ellos vieron a un perrito y lo ayudaron, tuvieron compasión, pero todos los animales es algo que no aparece en el texto. No sé si queda claro o tienen alguna duda con esa. No tenemos comentarios, igual me gustaría que fueran capaces algunos de hacer memoria y recordar o reflexionar. ¿Por qué? Porque en el fondo igual 11 niños se equivocaron. Entonces, la Elena nos dice, por ejemplo, dice que claro, que no tiene una explicación para esto, o sea, una reflexión. La que me equivoqué, creo que ya no, en este momento no se acuerdan bien cuál marcar. Entiendo. Pero sí la idea, bueno, como dice la profesora, es que igual hagan la reflexión, independientemente si se recuerdan o no, si pusieron esa correcta. Claro. Porque, por ejemplo... Pero se entiende la explicación, dice el Dylan. Ya, porque la D, esa es muy general y dice a todos los animales. Yo sé que obviamente ya tú ayudar a un animalito es probable que puedas ayudar a muchos otros más, pero eso es una interpretación que está como fuera de los parámetros del mismo texto. Igualmente que la A, donde dice que se sintió triste, yo creo que sí, ella se sintió triste desde el momento que supo que el papá le dijo, no, no, hay que buscar al dueño, porque hay un niño o niña que puede estar triste igual como lo estás tú, porque estás viendo a este perrito, pero no es justo. Entonces ahí se sintió triste, pero después ya ganó también, ganó un amigo y ganó un perrito. Entonces por eso también tenemos que descartarla. Y la última de este texto dice, cuando la narradora conoce la casa de Miguel, dice, menuda casa. ¿Qué crees que significa esta expresión dentro del párrafo en que está destacada? Si se fijan, hasta está con signos de exclamación, así como, oh. Entonces dice que la casa era muy grande, 19 pusieron que esa era la correcta y esa es la correcta. Que la casa era muy pequeña, 8 pusieron en este caso que esa era correcta. Que la casa era lujosa, 11 pusieron que era esa correcta, y que la casa era muy pobre, bueno, ninguno la puso. Acá, ¿sí? Y aquí fue donde escuché el tema de que tengo una que les pregunte.
Es la Emi, ¿no? Es la Sí. Emi. Lo que pasa es que se te escucha un Ujú. poquito cortado. Si lo puedes repetir, Emi. De que me acordé de que yo tengo amigos españoles y esa expresión así como que me la he escuchado harto por esos amigos y entonces yo ahí como que ya, aprovechemos esa onda Mm. y ya, sí. Pero eso justamente lo que estos amigos se refieren justamente a eso, o sea, cuando utilizan ese tipo de expresiones a algo que es como grande, así como wow, justamente lo utilizan de esa manera. Sí. Ya. Lo que pasa es que ahí a lo mejor quiero ver, por ejemplo, bueno, la Emi tenía un referente significativo aparte y a lo mejor por eso también pudo responderlo. Pero fíjense que en el párrafo dice, al día siguiente Perrito ya estaba mejor y fuimos con él en brazos a casa de sus verdaderos dueños, que vivían cerca de la nuestra. Y dice, menuda casa. Ya, hasta ahí ustedes pueden decir, bueno, ¿qué será? ¿Menuda? Si no conocen el concepto, pero después dice, con jardín y todo, como que ahí le hace un refuerzo, ¿cierto? A todo lo que obviamente está diciendo. Qué cara de felicidad la de Miguel cuando vio a Perrito. A lo mejor los que pusieron esa alternativa C que dice la casa era lujosa, esos 11 quizás se fijaron en ese elemento, porque decía con jardín y todo. Pero al nosotros decir que es lujosa, bueno, como le dice la palabra, tiene que tener lujos. Ahí en el texto no nos dice, por ejemplo, que la casa, no sé, tenía 3, 4 pisos, que a lo mejor tenía, no sé, una piscina. Sí dice que tenía un jardín y todo, y todo, ese todo puede ser mucho, pero no lo identifica. Entonces yo no puedo decir específicamente si es lujosa o no. Pero ella dice, así como, menuda casa, ¿cierto? Con jardín y todo, o sea, nosotros podemos lograr imaginarnos que tendría que haber sido grande, por lo menos grande, no sé si lujosa, no sé si bonita tampoco, pero sí grande, ¿ya? Profesora, Sí, claro, Jessica dice que para ella menuda era un objeto pequeño, por eso había que verlo en el contexto de la historia. sí, pues Ella- exactamente sí. Sí, de hecho, por eso yo les decía que quizás con el menuda casa, solamente por haberlo puesto, quizás varios por eso pusieron que la casa era muy pequeña, pero como que no concuerda mucho si yo digo menuda casa con jardín y todo. O sea, es un jardín. No sé si me entiendes, es como, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo un patio, yo tengo un antejardín, pero esto decía jardín. ¿Se imaginan lo que es un jardín? O sea, es como, no sé, me imagino yo así como una enredadera, arbolito, hasta una... Es un jardín, como cuando ¿sí? Pero igual, por ejemplo, si uno dice que la casa tiene jardín o que es grande, se da a entender, también algunos por eso se confundieron y pusieron que la casa era lujosa. Exacto, no, sí yo lo entiendo, porque de hecho por eso les decía cuando dice con jardín y todo, yo pudiese decir, bueno, entonces tiene que ser bonita, debe tener muchas cosas, ya, pero es algo que yo estoy haciendo interpretación, porque la casa pudiese ser grande, tener un jardín, pero no necesariamente ser lujosa. No sé si se entiende. Yo sé que cuando ustedes dicen, uy, a lo mejor lo grande debe ser lujoso. No necesariamente. Yo podría, por ejemplo, tener un terreno grande, pero no ser lujoso. A lo mejor está deteriorado, está viejito. Lo que ella intenta expresar en el texto es que era grande, ¿ya? No nos dice cómo era. Yo sé que lo grande es verdad. Usted me puede decir, pero profesora, por lo general las cosas grandes son bonitas, son lujosas. Sí, pero ella no lo identifica. Dice con jardín y todo. Quizás cuando dice todo, ustedes ahí pudieron tener la confusión. Pero no con la connotación de millonario, como también preguntaba la Javiera. Exacto, sí, porque si a lo mejor fuese de esa manera, eh, podría haberse identificado, como dicen ustedes, o haber dicho, bueno, si realmente era lujosa o no. Acá, por ejemplo, que estoy justamente buscando uno, justamente cuando ustedes identifican o dicen, sí, con signo de exclamación, menuda casa, yo no podría no decirles que menuda, como aparece acá, que dice que es de pequeño tamaño, que es bajo y delgado, ya si fuese una persona. Al reforzar con el elemento que dice con jardín y todo, ahí yo puedo decir, bueno, realmente es grande. Ese concepto está utilizado conceptualmente de manera diferente a lo que realmente significa. Por eso me da la impresión que a lo mejor los que pusieron que la casa era muy pequeña, quizás solamente llevaron el concepto al texto, más que el contexto en el cual estaba inserto. No sé si me equivoco, yo creo que por ahí fue que los 8 que pusieron
se llevaron en el concepto de menuda. Lo bueno es que sabían que menuda era pequeño, o sea, pero también al decirlo con signos de exclamación, ¿cierto? Y esto era de una manera también para decir, wow, qué chiquita esta casa, con jardín y todo, ¿ya? No sé si se entiende ese signo de exclamación que pudiese reforzar la idea que ella estaba identificando. ¿Sí? Sí, yo creo que queda claro, Dylan, ¿te queda claro a ti? Yo no sé si el Dylan hizo la prueba, porque como se viene incorporando hace poquito a las clases, pero por lo que veo en el chat, sí, le quedó más claro, sí, le quedó claro. ¿Ya? Y ya estamos en el límite de la hora, no sé si vamos a Sí, alcanzar a revisar. no, yo creo que no, le quiero mostrarles solamente, ¿ya? Porque miren, por acá estaba lo último que luego podemos revisar la próxima semana, no hay problema, que era la parte de la escritura. Recuerden que acá yo les pedía que ustedes escribieran un mito. Y acá yo solamente les compartí algunas ideas que ya habíamos revisado en texto en las anteriores. Las características que tienen los mitos, ¿ya? Y lo que debería tener. No era algo tan extenso, o sea, ustedes podrían haber hecho un texto cortito, pero que tuviera un inicio, un desarrollo, un desenlace, y que tuviese personajes sobrenaturales y que contara sobre el origen o creación de algo. Eso era por lo menos lo que tenían que tener. Yo todavía me falta parte por revisar algunos mitos. Apenas yo tenga los resultados, se los voy a hacer saber. Como les digo, siempre no me gusta hacerlo público, así que lo vamos a hacer de otra manera. Y vamos a ver cómo les fue también los puntajes. Pues ustedes vieron que la mayoría puso correctas, pero también hay algunos que no pusieron todas correctas. Y lo Profesora, último, sí, pero también se tenía que poner el título, ¿no? sí, eso era súper importante, que ustedes le crearan un título. Yo escribí uno que había hecho cuando estaba aburrida. Mm, está bien si yo les decía que podrían, recuerden que nosotros hicimos y creamos un mito. Entonces podrían haber hecho algo similar a lo que habían hecho ustedes Yo anteriormente. saqué una idea de uno de mis dibujos y te hice que una idea, pero no le puse título. Ah, ya. Es que ahí, por ejemplo, uno de los requisitos era que tuviese título. Pero a lo mejor no me recuerdo cuánto puntaje tenía todo. Si tenía, a ver, 12 puntos. Y Pucha, justamente F por mí. en las partes del título es el título, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Tenías que tener esos 4 para tener los 3 puntos. A lo mejor puedas tener 2.5, Pero, dependiendo. profe, ¿se ¿Sí? acuerda del mío? El No, final no, del no. mío. Era muy No, bueno. no, todavía, voy a ser bien sincera, todavía no he podido ver esa parte. Solamente tengo la parte de las alternativas, pero de hoy día ya no pasa porque yo necesito poner las notas también. No es que la Tiene que próxima verlo, es muy semana épico. lo voy a ver y ahí yo les voy a hablar. Ya chicos, no sé si alguien como para poder terminar me podrían decir, bueno, aparte de que hoy día revisamos la prueba, pero ¿qué aprendimos hoy? ¿O qué es lo que estuvimos viendo hoy? ¿O si cumplimos o no cumplimos con el objetivo? Si aprendimos el objetivo ¿Sí? ¿Te parece que y cumplimos con el aprendimos objetivo? hoy sobre diferenciar las alternativas, porque a veces uno se confunde con las alternativas. Por ejemplo, hay dos iguales porque usted, cuando estuvimos en la clase anterior, de la semana anterior, usted no hizo unas alternativas. Y Exacto. había dos que estaban igual escritas, pero les faltaba una frase. Entonces ahí cualquiera se puede confundir. Exacto. Eso por ese ejemplo, lo que dice Yanela es súper importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que no son solo las preguntas que yo creo, sino las que ustedes van a ver después en pruebas que los miden a ustedes. No solo en mi asignatura, sino Profesora, también. ¿Sí? en el chat están preguntando si va a haber tarea. No, hoy día no hay tarea, así que no se preocupen. No hay tarea. No todas las semanas recuerden que mandamos tareas y ya tengo suficientes tareas con ustedes. De hecho, eso también después va a tener una notita, así que los que estén atrasados con sus tareas, envíenmelas, ya para que yo pueda Sí, profe, registrarlas. yo creo que le invito. Ya. Pero si quieren me Ay, preguntan por el WhatsApp y yo les respondo si las tienen todas o no. ¿y cuándo va a enviar las revisiones Lo de la más prueba? pronto Sí. posible. Mire, lo que pasa es que si termino ahora, como les digo que me voy a poner a revisar lo último, porque me falta leer algunos textos, voy a darle los resultados y voy a ver cómo lo hago para ver cómo les fue. Y les voy a Ya, hablar al tiro por el chat y les voy a decir están listas, pero necesito que me hablen ustedes para yo decirles sus notas. ¿Ya? ya. Pero yo les voy a avisar. Bueno, chicos, redondeando un poquito lo que al último decían, yo les digo, siempre es muy importante que lean bien los textos.
Cuando ustedes encuentren o se enfrenten en base a estas preguntas, siempre van a encontrar distractores. Como recién decía Yanela, de repente hay algunas alternativas que parecen correctas, pero no lo son porque algo les falta. Y esa es la idea, porque obviamente ustedes tienen que decir, leer comprensivamente, ¿cierto? Interpretar, inferir, que son habilidades obviamente que ustedes van adquiriendo. Entonces siempre es bueno que hagan una buena comprensión lectora para que puedan responder correctamente. ¿Ya? No sé si alguien más quiere decir algo antes de terminar. Profesor Ivania, voy a nombrar a los ausentes Ya. para que, en caso de que estén presentes, escriban su nombre, me avisen ya. Ausentes de la clase de hoy: Ian Barraza, Valentina Castillo, Justin Cueva, Noemi Matus, Stephanie Ramos y Constanza Soto. Voy a dejar de compartir para que nos despidamos. Parece que está todo bien. Sí. Profesora, Sí, las notas después van a estar en la plataforma. en la plataforma, sí. Ah, Obviamente ya. antes de, yo igual se las puedo decir, si las tengo, se las puedo decir por el chat, porque yo les voy a decir, están listas las notas y ustedes me hablan. Yo no me meto a la plataforma porque o sea, a veces se me traba y me da toda la rabia y dejo ahí nomás. Entonces lo vemos interno, no hay problema por el WhatsApp, pero como les digo, no voy a publicar todas las notas juntas para que todos las vean. Ah, ya, Solamente les voy profe. a indicar personalmente a cada uno de ustedes. Ya. Ya, chicos, que estén muy bien. Nos vemos entonces. Pronto estamos en comunicación. No hay tarea esta semana, así que aprovechen de ponerse al día si es que tienen algo que me deban. Si no saben que me deben, me abran al WhatsApp. ¿Ya? Ok. Ya, chicos, nos vemos. Chao, chao. Ya. Chao. Que estén muy Chao. bien. Chao. 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 Entren a mi servidor de Chao. Discord. Chao. Chao.